Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo León, soy socio de Silva Abogados. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de podcast de Silva Lab, una plataforma de conocimiento, entrevistas a líderes de opinión y expertos, donde damos a conocer historias potentes sobre nuevas startups, emprendimiento, fintech, nuevos tipos de regulación en materia de tecnología. Y tenemos el honor de, como invitado, a nuestro amigo Lucas del Villar, abogado, ex director del Servicio Nacional del Consumidor, es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Derecho Penal de los Negocios y Empresas de la Universidad de Chile, diplomados en Derecho a la Competencia en la misma universidad, en Administración de Empresas y Derecho Inmobiliario en la Universidad Católica, ha participado en una serie de foros internacionales, publicaciones en materia de regulación económica, compliance y derechos del consumidor, además de ser un destacado académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, precisamente en temas del derecho del consumo. Hola Lucas, bienvenido, muchas gracias por participar. Hola Rodrigo, muchas gracias a ti, al estudio Silva Abogado y sobre todo por esta genial invitación que es transformar una conversación en la esfera académica en un material de difusión, ¿cierto? En materias de regulación económica que muchas veces no son muy conocidas. Perfecto, entonces la idea un poco es hacerte algunas preguntas generales, saber tu experiencia y cómo has enfrentado sobre todo el tema de, en el fondo, la relación entre el comercio electrónico y el derecho del consumo, pero partiendo con una pregunta general, ¿cómo en tu faz de responsable de, en su minuto, de una agencia gubernamental en relación al consumo, pero también en tu faz de académico y de abogado experto, ¿cómo ves tú la perspectiva histórica del desarrollo del derecho de protección al consumidor en los últimos años en nuestro país? Bueno, alguna vez lo conversábamos, Rodrigo, y efectivamente el fenómeno del consumo un poquito más amplio, ya lo decía Bauman desde el punto de vista sociológico, que básicamente el consumo da sentido incluso a las personas, digamos, reafirma la identidad. Y de esa perspectiva también hemos visto que los consumidores tienen una relación emocional con las marcas. Entonces ahí se genera un tema con las empresas, sobre todo lo vimos en la pandemia, donde hay una gran decepción cuando las empresas no cumplen estas expectativas de dar información, por ejemplo, de horario oportuna, o simplemente contestarle el teléfono a los consumidores, y eso hace que se incremente los reclamos. Pero desde el punto de vista del derecho también es muy interesante analizar que se ha tornado el derecho al consumo bastante más holístico, multidisciplinario. También lo conversamos, la digitalización y la fuerte globalización de los mercados ha estado muy marcada por la pandemia, pero ya venía de antes. Y eso ha generado que, por ejemplo, la digitalización, prestaciones de servicios personales, como podían ser regulaciones para trabajadores, hoy en día son básicamente usuarios de plataformas en las cuales se prestan servicios. Entonces, ha habido un fenómeno que el derecho al consumo había absorbiendo otras ramas del derecho en términos bastante amplios y generales. Es súper interesante lo que comentas, porque efectivamente uno ha visto desde fuera cómo el desarrollo del consumo en estas plataformas que tú mencionas y de alguna manera exaltado por el problema de la pandemia, en que ha habido unos saltos exponenciales en las cifras. Uno calcula que ha habido crecimientos exponenciales en los distintos, en el fondo, el desarrollo del comercio electrónico, en que se ha volcado las empresas de todo nivel, desde pequeños restaurantes hasta grandes empresas del retail, se han volcado masivamente a lo que son estas plataformas, dando lugar, entiendo, a nuevas regulaciones que han tratado de hacer frente a este masivo vuelco de las empresas al comercio electrónico. ¿Qué nos puedes contar sobre particularmente estas nuevas regulaciones que te tocaron a ti enfrentar como autoridad, particularmente del CERNAC? Bueno, sí, gracias Rodrigo. Efectivamente, la digitalización ha sido básicamente eh, vamos a decir, un movimiento, ha sido un fenómeno que ha abordado todos los aspectos de la vida, sin lugar a dudas. Pero en materia de comercio electrónico y a propósito también de la pandemia, es que se hizo necesario generar un nuevo estándar de regulación. Es así como en septiembre del año recién pasado, 2021, se publicó un reglamento de comercio electrónico que tiene por objeto principal el fortalecer la transparencia y sobre todo la calidad de la información que reciben los consumidores en nuestro país.
particularmente en lo relacionado con estas plataformas de ventas de e-commerce, y sobre todo incentivando una toma de decisiones de parte del consumidor más informada, con mayor acceso a antecedentes, y sobre todo robustecer este derecho a la libre elección, que nosotros sabemos que nace el derecho civil, tú como profesor de derecho civil lo sabes bien, la autonomía privada, pero que en materia de consumo es tan relevante este consentimiento informado que también da espacio a que el consumidor, y aquí partir con algo que quizás es básico, el objetivo del derecho del consumidor es dar confianza a la ciudadanía en el mercado, y se genera confianza y sobre todo certeza jurídica para los consumidores en la medida que su consentimiento es efectivo, es real, y se puede en este caso acreditar de una forma fehaciente, que es parte de la regulación que tiene este nuevo reglamento. Muy interesante lo que menciona. Efectivamente, uno ve cómo distintas organizaciones, agencias y organismos del Estado están entendiendo la relevancia y de la dependencia que estamos teniendo todos nosotros frente al comercio electrónico, y el reglamento que tú mencionas efectivamente da un golpe importante a lo que es la regulación de estas plataformas, y que cada día van a crecer más y van a tener mucho más información, y nosotros como consumidores vamos a ser dependientes unilateralmente de todo este control que puede darse, particularmente, y aquí viene mi segunda pregunta, en un tema que tú además has estudiado mucho también, que es la relación entre la data personal del consumidor con estas nuevas regulaciones, y particularmente con resoluciones exentas que te tocó a ti trabajar en tu calidad de autoridad. Bueno, sí, el tema... En relación a datos personales, en relación al consumo. Entiendo que hay dos dos resoluciones muy importantes, una sobre cláusulas abusivas en materia de políticas de privacidad, y el otro que es muy novedoso e innovador, que te tocó ver a ti también, que era la relación entre inteligencia artificial y protección al consumidor. ¿Qué nos podrías hablar de estas dos resoluciones? Bueno, sí, efectivamente, la privacidad en el consumo y la regulación, sobre todo, de los mecanismos en los cuales se obtiene el consentimiento, los términos y condiciones, y particularmente la recolección y el tratamiento de datos personales, es una de las áreas, bueno, que más se han expandido, digamos, en términos de la masificación de los servicios producto de la digitalización, pero que también en nuestro país estamos más al debe en la regulación. Tú como experto en la materia lo sabes muy bien, lo hemos conversado en otras ocasiones, y es por eso que se ha tornado un elemento central en esta denominada economía digital, ¿cierto? Que se ha acelerado, que existan estos estándares, que haya certeza jurídica, y que efectivamente las empresas, proveedores respecto de consumidores finales, cumplan con ciertos estándares que en otros países ya son absolutamente exigibles. Y es en esa línea donde se han dictado circulares interpretativas, como bien señalas tú, resoluciones del CERNAC, que establecen elementos básicos para obtener adecuadamente el consentimiento de los consumidores, de los usuarios, sobre todo con estos mecanismos de adhesión voluntaria, ¿cierto? Básicamente hablábamos de los términos y condiciones, que pueden ser opt-in o opt-out, es decir, se puede excluir, o derechamente se selecciona, digamos, de forma predispuesta. Y aquí hay un tema que es muy profundo, que es el tratamiento de los datos personales, y que, bueno, evidentemente no se incumplir solamente el mundo del consumo, pero sí hemos visto algunos casos bastante, vamos a decir, masivos, particulares, desde la filtración de datos que, bueno, que el SENAC ha intervenido en casos de bancos, como el Banco de Chile, el cartolazo, que fue muy famoso. Claro, y ahí, Lucas, te hago el comentario particularmente en relación a el tema de la inteligencia artificial, un poco entendiendo lo que tú nos mencionas de la circular interpretativa de las cláusulas relacionadas a la protección de datos, pero también un poco entendiendo de dónde nace, porque fue bastante innovador en su minuto y todavía lo es, la aproximación que ustedes hacen al uso de herramientas de inteligencia artificial respecto del manejo de los consumidores. ¿De dónde sale esto y cuál fue la motivación que hubo detrás para hacer algo tan innovador y tan interesante como te tocó a ti verlo? Bueno, efectivamente, esto es uno de los temas que en distintas agencias de protección de los consumidores ya se venía conversando.
los riesgos que conlleva la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial se asocian mucho a la digitalización, pero no son exclusivamente ligadas a esta. Y la verdad es que esto es un trabajo conjunto que se realizó entre el CERNAC y el Ministerio de Ciencia. Hay una política nacional de inteligencia artificial Claro. que se publicó hace poco tiempo atrás, y ahí se incorpora un capítulo en el cual se pone de manifiesto esta simetría que existe principalmente en las relaciones de consumo, y sobre todo para caracterizar, digamos, cuál es el potencial de esta herramienta de inteligencia artificial y dar cuenta a las empresas, a los proveedores que utilizan estas herramientas, cuáles son los riesgos para los consumidores. Principalmente generación de resultados que son arbitrariamente discriminatorias, y la utilización de las plataformas y aplicaciones, pero más cotidianas, para escuchar música, para acceder a fotografía, para acceder a contenidos digitales y tantas otras en los cuales se utilizan estas herramientas, y muchas veces no hay transparencia suficiente, no se establecen con claridad las condiciones principalmente contractuales. También está muy relacionado al tema de datos personales que hablábamos recientemente, y a resguardar los principios básicos que están en la ley de datos personales, que está pronta, esperamos, a actualizarse, a reformarse, pero también el respetar los derechos ARCO, ¿cierto? Los derechos que le asisten a los titulares de datos personales, sobre todo en el ámbito del consumo, que es tan intensiva la utilización y tan cotidiana precisamente, y eso no solamente comprende en materia de protección al consumidor, sino que también en materia de libre competencia, como hemos visto autoridades que han dictado resoluciones o directamente han sancionado a algunas empresas mundialmente conocidas, digamos, precisamente por brecha en este tratamiento, y sobre todo en la información y consentimiento que se obtiene de los usuarios, de los consumidores. Excelente, efectivamente todo lo que tú nos mencionas es además información muy actual, que va a ser muy interesante que conozcan la gente, en el fondo el público que ve este podcast. Y por último, la última pregunta más técnica que te quería hacer es en relación al borrador de nueva constitución. Es interesante ver que se han tomado decisiones en relación a estos dos puntos que hablábamos, consumo y protección de datos, en que se eleva a rango constitucional estas agencias, tanto la Agencia de Protección al Consumidor como la Agencia de Protección de Datos, que tienen ya reconocimiento constitucional en el borrador. ¿Cómo a juicio tuyo se regula afuera el tema de las agencias de protección al consumidor? ¿Están a nivel constitucional? ¿Nuestra constitución va a ser como muy innovadora en este borrador de nueva constitución? Un poco si tienes alguna idea, si quieres comentar algo sobre esto que puede ser interesante para nuestro público. Sí, bueno, efectivamente es una muy buena pregunta la tuya. Tenemos un borrador de precisamente una propuesta de reforma constitucional que tiene elementos bastante singulares. Bueno, básicamente se refiere en tres artículos, digamos, a la protección de los derechos de los consumidores. Recordemos que la actual Constitución ya contempla la consagración de los derechos de los titulares de datos personales, pero estaba al debe precisamente la protección de los derechos de los consumidores, pese a las distintas recomendaciones de organismos internacionales, como UNCTAD, entre otros. Ese material se preparó, se presentó también a la convención precisamente para poner en contexto la necesidad de esta consagración. Y ahí efectivamente es singular que las agencias de este tipo tengan consagración constitucional. Normalmente se hace a través de una norma legal, sobre todo para darle mayor dinamismo propio de las herramientas, atribuciones y facultades, vamos a decir, de enforcement en la persecución precisamente del estándar de protección que se requiere en estos ámbitos. Y eso es una novedad, evidentemente, pero hay que verlo en un contexto en el cual hay otras normas. Hay una consagración de derechos sustantivos, se establece también la agencia con este rango constitucional, con algunas facultades, sin perjuicio que pueda tener otras, y también respecto a la libertad de emprendimiento, ¿cierto? La libre actividad económica, hay una limitación también al respeto de los derechos de los consumidores. Yo lo vería con optimismo. Siempre hay observaciones técnicas, siempre hay comentarios que se pueden hacer respecto a lo perfectible que son estas normas, sobre todo en su redacción y alcance, pero Así sin es. lugar a dudas creo que es un paso que va en la línea de dar mayor, insisto, confianza a los consumidores en el mercado, que yo creo que algo como país hemos visto
que eso está, es un punto que estamos al debe, digamos, y ahí la colaboración de todos los organismos público-privados para lograr ese objetivo. Excelente. Bueno, como es común en este podcast, nosotros normalmente, Lucas, terminamos la entrevista haciendo preguntas más bien de índole personal para conocer también la parte más no profesional de nuestros entrevistados, y por eso voy a hacer un set de preguntas muy La parte cortitas, humana de los... gusto, efectivamente. Entonces, siempre partimos con preguntas relacionadas a libros o películas. ¿Algún libro reciente que hayas leído o una película que nos quieras recomendar ver o leer, por ejemplo? Mira, no sé si el último de los libros, pero sí lo encuentro especialmente atingente a lo que estamos hablando y creo que es una muy buena recomendación. Hay un libro de Richard Thaler que la traducción es Portarse Mal, que básicamente se refiere a este, vamos a decir, proceso en el cual estos economistas psicólogos, digamos, sufrieron de este bullying, digamos, de los economistas de la escuela más tradicionales, ¿cierto? Hoy en día esto está ampliamente reconocido en las ciencias conductuales. Hay otros libros también que son más profundos, pero este es especialmente entretenido, lo hace muy dinámico y explica paso a paso no solamente los principales sesgos conductuales, sino que también, como te explicaba, la historia de cómo se fue haciendo un espacio en la economía estas ciencias del comportamiento. Así que especialmente lo recomiendo porque es muy entretenido. No, Y respecto de, no, es muy entretenido, Rodrigo, te lo recomiendo. Y después uno puede seguir con la saga de Kahneman y otros que también han escrito libros muy interesantes en esta materia. Y en materia de series, bueno, también no es la última que vi, pero especialmente recomendable una serie sobre el desastre nuclear de Chernobyl, ¿cierto? gran Donde da serie. a conocer cómo procesos muchas veces mal diseñados, sin considerar a las personas de carne y hueso, sino que más bien estructuras burocráticas logran un impacto tremendo, como en este caso un drama, y no exento de este heroísmo individual versus los sistemas, digamos, institucionales que tienen que lidiar para lograr, de alguna forma, aminorar el impacto que generó. No, es tremenda serie, muy entretenida. Sí, efectivamente la vi, y el punto de vista que tú mencionas de un poco de cómo un proceso mal diseñado, no atendiendo a la realidad de los seres humanos que participamos en esos procesos, puede dejar algo tan horrible como fue el impacto del accidente de la central nuclear de Chernobyl. Efectivamente es muy interesante, y como tú bien dices, la perspectiva del proceso, de la gestión y desarrollo de procesos que nosotros como abogados además nos llama la atención de cómo tenemos que participar asesorando a nuestros clientes en equipos multidisciplinarios, en que el abogado no se la sabe toda, sino que tiene que participar en la elaboración o gestión de procesos. Efectivamente, el ejemplo que tú nos das es maravilloso, porque efectivamente puede quedar la grande por no saber llevar bien un sistema de la perspectiva humana también. Así Y el que te tema de los agradezco. incentivos también, de los incentivos que se van Ah, muchas veces generando la estructura interna y desde afuera, claro, como asesores nosotros tenemos que muchas veces poner ojo, como tú muy bien me explicabas. así que, bueno, Lucas, muchísimas gracias por la participación. Ha sido una entrevista muy entretenida. La idea después, como vaya desarrollándose un poco la nueva regulación en temas de comercio electrónico, o cómo se vaya generando este CERNAC 2.0, podríamos decir, con las reformas eventuales de la Constitución o la nueva Constitución, te vamos a invitar de todas maneras para próximas entrevistas. Así que te agradecemos enormemente tu tiempo y muchas gracias por participar con nosotros. No, encantado, muchas gracias a ti, Rodrigo, y al Estudio Silva de Abogados también por la invitación. Muchas gracias.